Hola, mi nombre es Sofía Valderrama. Hoy vengo a darles a conocer un poco sobre un artículo denominado Aplicación de en sílico, métodos en ciencia forense, química cuántica y análisis multivariante aplicados a espectros infrarrojos de las sustancias psicoactivas derivadas de anfetaminas y catinonas. Bueno, a modo de introducción, pues el crimen organizado es un desafío de seguridad importante y se ha discutido pues ampliamente hasta qué punto pues la ciencia forense puede ayudar a este proceso de inteligencia criminal. La aplicación pues más amplia de la ciencia forense pues depende de su uso dentro de un proceso de información y pues el método científico debe satisfacer a toda la sociedad para brindar la evaluación forense, brindarle pues credibilidad y seguridad jurídica. La lucha contra el tráfico y el consumo de drogas ha impulsado diversos esfuerzos, pues la ilegalidad de las drogas y el control de su uso pues ha llevado a los traficantes a buscar medios alternativos para satisfacer sus necesidades. Una de estas estrategias ha sido pues crear drogas legales entre comillas, es decir, o sea, nuevas sustancias psicoactivas, que en este artículo lo derivan como NSP, que consisten en drogas donde la estructura molecular ha sido modificada para dificultar su detección. Por este motivo, pues se ha convertido como en una preocupación internacional. Además, pues el número de NPS, o sea, de sustancias psicoactivas, ha creado pues en los últimos años pues un gran problema, además de que cada día se suman más NPS y el conocimiento pues sobre sus propiedades es muy pequeño. Esto dificulta pues su caracterización y por ende pues sus efectos tóxicos y algo otras propiedades pues no se conocen. Por tanto, pues en este estudio utilizan la metodología en sílico para predecir espectros infrarrojos de 42 NPS, entre ellas 21 son derivados de catinona y otras 21 derivados de anfetaminas. Adicionalmente, pues también emplean cálculos de mecánica cuántica. Como mencioné, pues tiene como objetivo proporcionar una estrategia para obtener más información o más datos sobre las sustancias NPS, lo que proporcionará pues a los expertos más información que puedan utilizar en las incautaciones de drogas. Cabe resaltar que esta metodología ofrece ventajas como bajo costo y su contribución a la información sistematizada. Pues la comparación con datos experimentales puede como validar la metodología y convertirse pues en una alternativa para adquirir más información sobre la incautación de sustancias desconocidas. Bueno, en cuanto al procedimiento computacional que realizaron en esta investigación, entonces las estructuras básicas de anfetamina A01 que se observa a mano izquierda y catinona C01 pues se construyeron en un software Avogadro y se optimizaron pues con un conjunto de bases en B3, LIP, 63 y G, pues que es Li-Yang par de 3 parámetros de Beck. Bueno, entonces se realizó un análisis conformacional sistemático variando los dos ángulos diedros y luego se optimizó sus estructuras de energía mínima. Posteriormente, el hidrógeno unido al nitrógeno se reemplazó por un metil y nuevamente pues se realiza un análisis conformacional considerando por los nuevos ángulos y luego pues se realiza nuevamente una optimización geométrica. Bueno, las estructuras de energía mínima optimizadas resultantes pues se utilizaron como plantilla para construir el grupo de moléculas estudiadas. Bueno, las últimas optimizaciones o la última optimización se llevó a cabo mediante tres métodos
El primero fue el que les mencioné anteriormente, B3 LIPC, que es Li-Yang par de 3 parámetros de Bedke. El otro método fue B3, el mismo, pero en 3D. O sea, Lin-Yang par de 3 parámetros de Bedke con correcciones de Greenman para las fuerzas de Van der Waals. Y el último es MO62 raya X, que consiste pues como en una densidad funcional. Estos tres métodos pues son basados en DFT, que es teoría funcional de la densidad de KL. Bueno, la idea principal pues era comparar la calidad de los resultados y examinar si varían según el método funcional de densidad. Estas estructuras optimizadas pues se compararon mediante RMSD, que es Root Mean Square Difference. Para obtener pues los espectros simulados realizaron cálculos y a partir de estos cálculos realizaron a partir de las estructuras finales optimizadas. Bueno, en cuanto a resultados y discusión, la figura 2 a mano derecha ilustra o muestra pues la correspondencia entre las estructuras teóricas y experimentales de la anfetamina. Entonces pues evidencia que las estructuras pues fueron muy similares y esto hizo pues que validara el estudio teórico. En cuanto a la tabla 1, en esta se observan pues los valores de referencia que fueron utilizados para comparar los espectros experimentales y los teóricos. Entonces pues aquí se observan como las tensiones vibracionales de tanto de carbono hidrógeno, carbono halógeno, carbono nitrógeno y pues los que pueden observar ahí. Bueno, en esta siguiente tabla se observa o pues muestra la comparación entre las bandas presentes, es decir, están aquí denotadas como número 1 y las que no están presentes, es decir, las ausentes, que están denotadas como número 0. Entonces, muestran estas bandas presentes y ausentes tanto en los espectros teóricos como en los espectros experimentales. Bueno, entonces los resultados mostraron que había similitud, a excepción de las anfetaminas desde de A14 hasta A21, que pues mostraron como diferencias a las demás. Se evidencia pues que no hay como datos experimentales disponibles para estas. Desde la A14 hasta la A21 no se evidencia datos experimentales, por tanto no se puede hacer la comparación de sus bandas. Bueno, esta figura 3 muestra la superposición entre los espectros infrarrojos teóricos y experimentales. La A muestra pues de las anfetaminas y la B de la metanfetamina. Por tanto, pues esas representan como las superposiciones entre los datos teóricos del método B3LIP y los datos experimentales. Como pueden observar, pues se obtuvo pues una similitud significativa en cuanto a sus espectros infrarrojos. Y bueno, para la figura 4, para estos espectros que se evidencian, entonces aquí se muestran los espectros infrarrojos obtenidos mediante todos los tres métodos que mencioné al inicio. Entonces el 3A, entonces muestra como el espectro infrarrojo de las metanfetaminas y B de la metcatinona. Nuevamente pues se evidencia que
que pues se encuentra una gran similitud y bueno, de color negro. Entonces se evidencia por el espectro infrarrojo por el método B3LIP, de color rojo B3LIP D3 y de color azul MO62X. Como lo dije anteriormente, pues se evidencia pues una gran similitud entre los tres espectros. Bueno, y pues esta similitud puede evidenciarse pues en las moléculas a mano izquierda, debido pues a que como su optimización pues fue muy buena, como se puede observar. Las moléculas por los tres métodos son muy similares. Bueno, esta figura 5 muestra o contiene los resultados de PCA, es decir, de análisis de componentes principales, para la clasificación no supervisada de los resultados de B3LIP. Bueno, la A muestra la vista 2D para las tres combinaciones de factores, pues vista 3D para combinación de tres factores. Bueno, se separaron las moléculas en dos grupos principales. Bueno, uno es las anfetaminas de color negro y de color rojo las catinonas. Entonces, esta figura, la 5B, pues evidencia que las moléculas están separadas según su estructura. Las principales similitudes con respecto a cada grupo en los círculos, pues se refiere al grupo vinculado al anillo de benceno. Bueno, como lo dije, pues se separaron según el grupo que estaba pues unido al anillo de benceno. Entonces el grupo 1 contiene compuestos que no llevan oxígeno ligados al anillo aromático. El grupo 2 tiene oxígeno de éter vinculado al anillo de benceno, y el grupo 3 contiene moléculas que llevan benzodiazol. Por tanto, pues las propiedades espectroscópicas deberían pues ser diferentes, y los cambios en las estructuras de estas moléculas pues podrían afectar las pruebas presuntivas y la toxicidad. Bueno, esta figura 6 que pueden observar ahí, pues muestra el análisis SIMCA. Este lo que hace es clasificar o mejor mirar como si la clasificación de las moléculas sobre la base de información previa sobre los grupos pues es correcta o no. Entonces pues se obtuvo pues de que no se clasificó erróneamente ninguna anfetamina o catinona, puesto que las distancias entre las clases y los residuos corroboran como la buena clasificación. Entonces mostró una clasificación correcta de todas las muestras de acuerdo con los aspectos teóricos. De conclusión, pues ellos utilizaron la química cuántica y métodos multivariados para estudiar pues las propiedades espectroscópicas de estas sustancias psicoactivas derivadas de anfetaminas y catinonas. Entonces se utilizaron tres métodos de DFT diferentes. Los B3LIP, B3LIPD3 y MO62X. Entonces, a partir de estos métodos, pues verificaron que funcionan de manera similar en términos de optimización geométrica y perfil espectral, pero pues los factores de escala solo existen para el primer método, y pues este método es el que consume menos tiempo. Bueno, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta investigación, llegaron pues a la conclusión de que el método B3LIP, que es el más simple y pues que se basa en valores corregidos, pues es muy bueno para estudiar sustancias derivadas de anfetaminas y catinonas. Este método en sílico pues concuerda bien con los métodos experimentales y contribuye pues a una buena herramienta alternativa para obtener información sobre sustancias desconocidas.
Adicionalmente, los cálculos teóricos pues, son una buena estrategia para manejar asuntos forenses debido a que brindan información adicional a los examinadores forenses. Además, pues estos métodos funcionan de forma complementaria, corroborando pues, los resultados de una forma unificada. Bueno, entonces esto ha sido, gracias.